Bienvenidos a Take a Sip, episodio 4. Voy a ver si lo grabo bien, porque lo grabé ayer, pero el sonido del micrófono lo tenía muteado, culpa mía, pero no veáis qué rabia me dio haber grabado todo el episodio entero y no coger el audio. Es una pena, pero bueno, ya estamos aquí otra vez. En este episodio 4, vamos a hablar de un libro que se llama Los 7 hábitos de la gente altamente efectiva. Y vamos a hablar aquí de uno de sus conceptos, que creo que es el último en el libro. No he leído el libro entero, siempre me he leído resúmenes, y vuelvo a él varias veces porque creo que tiene cosas interesantes, pero nunca he leído el libro completo como tal y creo que debería hacerlo. Pero vamos a hablar de un concepto muy interesante que es el de afilar la sierra. Y básicamente lo que viene a decir este concepto de afilar la sierra es mejorar en 4 ámbitos que para el autor son muy importantes y muy relevantes y cuya opinión la verdad es que comparto. Vienen un poco mal explicados en lo que viene siendo los resúmenes que he estado leyendo y parece que el libro como tal también lo trata así, pero vamos a ver cada pilar para que podáis entenderlos y obtengáis el mismo valor que he obtenido yo. Y es una definición de un concepto que abarca prácticamente muchísimas partes del desarrollo personal y que la verdad es que si atacáis a todo esto vais a mejorar una barbaridad, así que vamos a verlo en profundidad. El primer ámbito es el ámbito físico y aquí va a incluir este autor el tema de la nutrición, el tema del deporte y el tema de manejar el estrés. Yo creo que se ha liado aquí un poco porque para mí a nivel físico el tema del ejercicio y la alimentación son los 2 pilares básicos, pero puedo entender por qué quiere meter aquí lo del estrés. Yo lo metería un poco en el ámbito mental, pero bueno, vamos a enfocarnos en este primer punto que yo creo que es muy importante. La verdad es que visto así tiene mucho sentido que en el ámbito físico lo que más destaque sea la alimentación y el ejercicio físico, 2 campos a los que la mayor parte de la población entiende que son importantes, que hay que hacerles caso, que hay que hacerle caso al médico que te dice que comas mejor, al entrenador personal que te dice que deberías estar moviéndote mucho más, y entiendo perfectamente que esté prácticamente lo primero y sea un pilar fundamental a la hora de desarrollarte como persona. Si tratas de aplicar este concepto de afilar la sierra y no estás haciendo ejercicio de forma habitual y no estás comiendo bien, algo estás haciendo mal. Y aquí, como más opinión personal mía, creo que en el tema del ejercicio además es muy sencillo empezar por lo más básico, lo más pequeño e ir avanzando conforme vaya pasando el tiempo. Y para nada hace falta que os pongáis a entrenar todos los días. Esto es algo que además explica muy bien Nate Green, un entrenador personal y creador de contenido que hizo una entrevista con Matt D'Avella en el podcast de ¿cómo se llama esto? The Ground Up Show, que lo lleva Matt D'Avella, lo llevaba, que era un podcast maravilloso y ya dejó de hacerlo. Y aquí decía que lo más fácil para empezar a entrenar es coger la unidad más pequeña posible de lo que puedas hacer entre semana. Y en este caso, si quieres empezar a entrenar, no pasa absolutamente nada con que entrenes un único día a la semana. Eso es mucho más de lo que llevabas haciendo antes, que a lo mejor era 0. Lo que vengo a deciros aquí es que el ejercicio físico no tiene que ser esta montaña gigante que la ves desde abajo y dices, madre mía, ¿cómo voy a escalar yo esto? Es mucho más sencillo que todo eso y todo consiste en coger la unidad mínima de lo que puedes hacer y aplicarlo y ser constante y presentarte todos los días que tengas que hacerlo, aunque sean pocos días, pero lo haces. Luego en el apartado de la alimentación, otra vez a nivel personal, creo que es muy recomendable que se consuma la menos cantidad de comidas procesadas posibles. Comed todo lo natural que podáis, de los animales y del entorno que vosotros queráis. Ya el tema del veganismo, cada uno que se lo gestione, hay cientos, miles de dietas y a cada uno le puede funcionar una cosa. Además, las tolerancias alimenticias varían mucho de persona a persona, así que yo os recomiendo siempre que tanto para el tema de la alimentación como para el ejercicio físico os pongáis en contacto con alguien que entienda el tema. Yo no entiendo más allá de mi propia experiencia y de lo que yo he vivido entrenando y comiendo, y os puedo decir, pues eso, lo básico, que cuando mejor estoy es cuando como más limpio y cuando dejo a un lado comida procesada, como por ejemplo azúcares, grasas refinadas y ese tipo de cosas. Después tenemos el ámbito mental y aquí el autor mete la lectura, la escritura y también la planificación. No sé muy bien cómo se relacionan todos estos conceptos a nivel mental. Sí que es verdad que tiene una parte mental importante sobre cómo ves lo que estás haciendo y cómo miras hacia el futuro. Pero como os digo, como os he dicho al principio, esto me parece que está un poco mal estructurado, pero vamos a hablar dentro de este ámbito de estas 3 cosas: escribir, planificar y leer, que son muy importantes todas, pero yo siempre pongo un poquito más de énfasis en el tema de leer. No os podéis imaginar lo importante que es para mí leer en el día a día y se ha convertido en un hábito y algo que me gusta. Sí que es verdad que con este tipo de cosas hay gente que pues bueno, no le gusta leer y es lo que hay, pero es una pena porque tiene tantos beneficios a todos los niveles que muchísima gente se lo está perdiendo porque en su momento, en primaria, cuando era pequeño, leía muchísimo. Esto conoceréis a muchísima gente que le pasa esto. Leía un montón, pues yo devoraba libros, tal, pero ahora, hoy en día, no hacen absolutamente nada por leer
lo mínimo. Y lo mínimo para mí es leer un libro en todo el año. Pongo, la verdad es que el medidor muy bajo para que muchísimos de vosotros entréis, porque me consta que hay gente que lee menos de eso. Así que bueno, cuanto antes empecéis, muchísimo mejor. Lo considero un pilar fundamental, ya no a nivel mental, a todos los niveles te vas a desarrollar como persona muchísimo más, te va a abrir la mente una barbaridad y vas a comenzar a entender y empatizar muchísimo mejor con el entorno y con otras personas. Y no hace falta que solo leas desarrollo personal, productividad, finanzas. Hay un mundo enorme de gente que crea, pues bueno, novelas, novela histórica, fantasía, ficción, novelas policíacas. Hay un montón de géneros que te pueden gustar. Es un gustazo leer y yo entiendo que hay que pillarle el rollo un poco, porque de buenas a primeras un libro denso es un coñazo. Yo me encuentro libros hoy en día que no me gustan o me parecen un rollo o que son muy espesos para lo que me gusta leer a mí, para mi gusto, pero de eso también se trata la lectura, que vayas leyendo todo lo que puedas y vayas encontrando aquel género que te gusta, aquel que no, vas probando libros, descartas uno, comienzas a leer una obra y la dejas a medias porque realmente no te gusta nada. No hay ningún crimen en dejar libros a medias y creo que es muy importante que le deis una oportunidad a la lectura otra vez, porque sé que muchísimos de vosotros la habéis dejado con el tiempo. También muy importante en la época en la que vivimos escribir, porque hoy en día parece que vamos en piloto automático y de verdad que escribir, ya no digo de forma diaria, de forma semanal, planificar algo, escribir con bolígrafo y papel, es muy beneficioso, pero porque a mí, sobre todo, en mi opinión personal, me da mucha paz mental. Este concepto para muchísima gente puede significar algo totalmente distinto, pero a mí me da mucha tranquilidad expresarme en papel, poner mis sentimientos, algo que me está pasando, planificar, que también es una parte de este ámbito mental al que se refiere el autor. Y está muy bien plasmar lo que sientes en papel, planificarte tus tareas, tus eventos y tenerlo en un sitio físico. Hoy en día tenemos una pantalla, 2 pantallas, 3 pantallas, 4 pantallas. Y sí que es verdad que se hace muy difícil que lo que estamos haciendo, lo que estamos escribiendo, lo que dejamos plasmado, tenga un impacto real. Yo escribo tareas en mi lista de tareas en una aplicación. Y sí que es verdad que noto que no es lo mismo que escribirlas en papel. Y es por eso que considero muy importante que de vez en cuando os toméis el tiempo para retomar un poco el contacto físico con el papel y el boli, que creo que os va a gustar. A nadie que lo haya probado yo creo que ha dicho, es que no me gusta escribir en papel. No está mal, entiendo que hay gente que, por supuestísimo, es mucho más rápido escribir en una aplicación, en un PC, pero está bien de vez en cuando volver a retomar este contacto físico que, como digo, es muy beneficioso, al menos para mí, a nivel mental. Después tenemos el plano o el ámbito espiritual y aquí el autor mete el tema de los valores y algún concepto más, pero me quiero parar aquí y recalcar esto de los valores, que es muy importante y los irás desarrollando con el tiempo. Y hay algo, bueno, una frase que se ha dicho siempre, la de estos son mis valores, estos son mis principios, pero cuando usted quiera yo los cambio. Es importante darse cuenta que los valores y los principios que uno tiene no tienen por qué estar fijos durante toda tu vida y sobre todo te va a permitir mucha flexibilidad el hecho de no arriesgarte o de no aferrarte mucho a este tipo de cosas porque te pueden pasar factura a lo largo del tiempo. Esto es lo que se resume como ser un cabezón de narices y querer siempre tener la razón o al menos, como he dicho, aferrarte tanto a lo que piensas, a cómo piensas, que no tienes ninguna posibilidad de avanzar ni de desarrollarte. Es por eso que este concepto obviamente está aquí en el tema de afilar la sierra. Cuanto más practiques el tema de abrir tu mente, expandir, pues bueno, todo lo que sabes, lo que crees que sabes, lo que no conoces, es una buena forma de hacerlo incluyendo los valores. Además, hay muchísima gente que los valores literalmente se los apunta en una hoja, los va modificando con el tiempo y cada año pues más o menos va revisando qué cuadra con lo que está haciendo y se va forjando una identidad, un concepto además que es muy importante para esto. Cuando tienes ciertos valores y principios definidos, te irás dando cuenta que vas actuando conforme a esos valores y se va creando alrededor tuya una identidad. Esta identidad además es por la que te va a reconocer mucha gente y tu círculo cercano, y tú a lo mejor no te das cuenta, pero eres un tipo de persona que hace este tipo de cosas. Me refiero a que, por ejemplo, si eres una persona que le gusta mucho los libros, está todo el rato devorando libros, y eres una persona muy educada, muy culta, y en el lenguaje sí que es verdad que se expresa de una manera un poco más precisa y más cuidada que el resto, la gente te empezará a percibir por cierta identidad, la del chico culto, la de la persona que lee mucho, que, oye, no sale de los libros, esta persona es muy intelectual, muy culta. Digamos que este tipo de cosas, las acciones que vas haciendo durante toda tu vida, durante los años, van forjando tu identidad. Y con esa identidad la gente te va a relacionar, tanto para lo bueno como para lo malo. Imagínate que eres una persona pues que le gusta mucho ahorrar dinero. A mí me ha pasado de hecho con colegas que siempre me dices, joder tío, eres un poco rata, porque no te apetece cenar hoy en no sé dónde. Y hay veces que esto choca un poco con otros principios que tengo,
pero da la casualidad que me viene bien para cosas que estoy haciendo. Por ejemplo, no ceno fuera un día porque no solo no me quiero gastar la pasta que vale cenar por ahí, sino que también estoy yendo al gimnasio y esto contradice un poco, bueno, a mi perra le apetece ladrar, contradice un poco lo que hago también a nivel físico. Así que bueno, forjar una identidad está muy bien, pero tenéis que tener cuidado cómo chocan estos principios y valores con lo que hacéis en el día a día. Este tipo de problemas los hay a este nivel, que son problemas muy sencillos de solucionar, simples y que más o menos se pueden manejar, y hay problemas muy gordos de identidad con lo que la gente hace y luego con lo que la gente se identifica a nivel de valores. Hay gente dice, yo es que tengo unos valores increíbles, yo soy una persona que empatiza mucho, muy solidaria, muy maja, pero luego sus actos reflejan todo lo contrario. Así que hay que tener mucho cuidado con cómo defines tus valores, porque luego tus actos y lo que haces no tiene nada que ver con lo que dices en el papel. Y ahora vamos con el último punto de este concepto de afilar la sierra, y es el nivel social. Y aquí quiero destacar una de las muchas cosas que pone, y es el servicio a la comunidad. Esto es algo que, si os digo la verdad, yo no practico en absoluto. Tengo un barrio, un círculo cercano y 4 cosas contadas cerca, y eso de interactuar mucho con la comunidad, al menos aquí en España o en la zona en la que vivo, no se practica mucho porque no hay una sinergia o al menos una relación con las personas que viven cerca lo suficientemente buena como para que pues, puedas ayudarles, te dejes ayudar y demás. No obstante, el servicio a la comunidad se puede hacer de un montón de formas. No digo que tengas que ir a la iglesia, no digo que tengas que ir dando limosna a toda persona que veas. Va, creo, más allá de eso, y si conoces gente cercana que tienes problemas, o ya no cercana, sino tu círculo de amigos y de amistades, pregúntales qué tal les va, si va todo bien, si han tenido algún problema, si les puedes ayudar con algo, porque sí que es verdad que el servicio a veces se concibe como algo para purificarte, oye, para decir, joder, qué buena persona soy, qué guay, es algo muy egoísta, en verdad, pero no hace falta que te vayas tan lejos como ayudar a gente del barrio. Puedes tener gente cerca que necesita ayuda, no te lo he dicho, y aún así pues deberías intentar o hacer un poco por echarles una mano. Este me parece un punto importante porque, como digo, yo no practico como tal el servicio a la comunidad de mi zona, de mi barrio, cosa que a lo mejor no está bien del todo, pero sinceramente no tengo la vida ahora mismo como para preocuparme por eso. Tengo cosas bastante más importantes. Si tuviera un hueco lo haría sin ningún problema porque no soy una persona reacia a ese tipo de cosas, pero aún así tengo en mi círculo cercano gente que a lo mejor necesita mi ayuda, necesita mi apoyo en algún momento, y eso lo considero igual de importante que prestar un servicio a la comunidad de cualquier otra forma. Luego también habla aquí en este punto a nivel social de sinergias y de empatía. Esto último está muy infravalorado. Tener empatía con los demás te va a abrir un montón de puertas, vas a empezar a entender a la gente mejor, vas a empezar a escuchar mejor, y sin duda es una de esas cosas que cuanto antes empiezas a practicar, mucho mejor vas a ser en un montón de cosas. Desde luego que es un concepto abrumador porque aplicarlo no es tan sencillo, no es tan sencillo tener una discusión con los demás y empatizar con él, no es tan sencillo ir por la vida a ver situaciones y criticarlas de buenas a primeras porque no has empatizado. Es un músculo que hay que entrenar y es complicado. Yo mismo me veo muchas veces juzgando cosas en vez de entender o tratar de ver la situación con otros ojos, y me cuesta, pero es una cosa que es una habilidad muy buena. Ya digo que está un poco infravalorada porque la gente lo interpreta como qué buena persona eres, cómo empatizas, cómo ayudas a otras personas, y esto va muchísimo más allá y tiene muchas más aplicaciones. Así que nada, hasta aquí el concepto de afilar la sierra. Hemos visto estos 4 puntos muy importantes. Es un libro que empecé a leer en su momento, os voy a decir la verdad, y me cansé un poco, así que tiré por lo fácil. Vamos a leernos un resumen, a ver qué es lo importante que me tiene que decir Stephen R. Covey, creo que se llama el autor, no recuerdo bien ahora, pero creo que estas cosas son importantes tenerlas en mente. Sobre todo este último punto de afilar la sierra me parece primordial porque ataca tantos puntos de lo que hoy en día podríamos llamar como desarrollo personal, que prácticamente el resumen de todo el libro es esto: mejorar en estos ámbitos prácticamente soluciona todos los problemas que tengas a nivel de desarrollo personal y de ser una mejor persona y una mejor versión de ti mismo todos los años. Por ejemplo, hay muchísima gente que se marca objetivos todos los años, y esta es una buena forma de verlo. Te vas dividiendo tu vida en estas áreas y vas viendo cómo vas progresando. Hay muchísimo más que lo que he dicho. De hecho, en cada ámbito he tocado lo más importante o lo que considero más importante, pero oye, estoy abierto a críticas, a observaciones, a cosas y comentarios que me queráis dejar, así que sed libres de decirme lo que os apetezca. Así que nada, muchísimas gracias por escuchar este episodio, y recuerda que lo tienes como siempre en plataformas de streaming de podcast, y lo tienes en YouTube por si quieres ver la versión vídeo, avanzar y ver los capítulos que hay. Así que nada, gracias como siempre por estar ahí, y te veo en el siguiente. Y esta vez además hemos grabado bien el audio. ¿Qué más queremos?